A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Estamos Qué grabando. bueno, nos hacía Bueno, falta. bendiciones. Damos Bendiciones. gracias a Dios que hoy terminamos con su ayuda, la clase 8C, que es una clase muy linda, Yes. muy instructiva y que nos abre un poquito de entendimiento en cuanto a las cosas que ocurrieron, que regularmente no la vemos cuando leemos la Biblia y lo pasamos por alto. Abre la guía. Hoy vamos a ver los juicios que le hicieron a Jesús. La última vez habíamos quedado en Mateo 26 cuando lo habían apresado, ¿se recuerda? Que le cortaron la oreja a Pedro a uno y el Señor A dijo, Marco. guarda la espada y le sanó la oreja a Ajá. Marco. Y entonces vamos a ver que a Jesús le hicieron 4 Sí, juicios, señor. porque la Biblia... Ah, bueno, ahí según el libro. No, según el libro fueron 4 también. No, pero empezando que nos Dos toca hoy, pero religiosos y 2 civiles. ya. Fueron ante 4 autoridades, presentaron al Señor Jesús, y el libro así lo enseña, y la Biblia también. 4 autoridades, Ujú, y los 4 juzgaron al ujú. Señor, y ninguno encontró falla al Señor Jesucristo. Pilato tuvo que concluir que estaban entregando a Jesús por envidia, ¿ok? Por envidia estaban entregando a Jesús. Ahora, esto es para ponerle en antecedente. ¿Por qué llevaron a Jesús ante Pilato? Porque sencillamente los judíos, el Sanedrín, las autoridades religiosas, desde el sumo sacerdote para abajo, tenían No podían. para todo lo que quisieran hacer, menos para imponer penas de muerte. Pena de muerte no podían. Entonces, ellos no podían hacer eso, ni siquiera Antipa. Antipa, cuando mandó Ujú. a matar a Jesús, fue un acto ilegal. A Jesús no, a Juan el A Bautista. Juan. Ujú. Entonces, acá como lo presentaron, entonces tuvieron que llevárselo a Pilato, ¿no? A Entonces, Pilato nuevamente. por eso en antecedente. Entonces vemos acá, y fue apresado por la guardia del sumo sacerdote Ujú, después de la medianoche. Porque después de la medianoche, siempre hemos dicho, ¿verdad? Que póngale, la Pascua comenzaba a las 6 de la tarde, póngale ujú, una hora comiendo, ¿verdad? Porque eran 12, ujú, como judío al fin la Pascua, y después la institución de la Cena del Señor, que se lee rápido en unos cuantos versículos, pero fue una ceremonia que el Señor instituyó ahí, ujú, y después de ahí cantaron unos himnos, póngale ujú, 8 de la noche, 8:30, por ahí 9. De ahí salieron al Monte de los Olivos, a ujú. Getsemaní. De ahí sabemos que el Señor pasó una hora por lo menos orando, porque Él le dijo a los discípulos, no habéis podido orar conmigo aunque sea una hora. Con el consolador. Ujú. Entonces ya estamos hablando 9:30, 10:30 de la noche, por ahí más o menos, ¿no? Entonces ya era de tarde. Aprovecho el momento para decir que hay gente que se toma ese pasaje del Señor Jesús diciendo que, o enseñando, sin ninguna mala intención, pero fuera de contexto, de que por lo menos mínimo hay que orar una hora. No, eso no está en la Escritura. No podemos hacer doctrina de una historia, ni siquiera un mandamiento, ni siquiera un mandamiento se puede hacer doctrina. Entonces aquí hay gente que quiere enseñar sin mala intención, pero con falta de conocimiento y obviando el contexto y lo que está pasando. Que cuando Jesús dijo, no podéis orar conmigo aunque sea una hora. Entonces hay que orar mínimo una hora. Y le montan carga a la gente. Le montan carga a la gente. Y citan ese pasaje y no es así. Eso es para que lo tengan por ahí pendiente. Entonces, Getsemaní, Jesús fue apresado por la guardia del sumo sacerdote, y poco después de la medianoche, el día jueves para nosotros, aquí dice viernes, pero es jueves para nosotros, bien temprano fue llevado al palacio de los sumos sacerdotes. Entonces vamos a empezar a leer esa historia. Vámonos ahora a Mateo capítulo 26, a partir del verso 57. 57. Y vamos a ver esta historia tan bonita y qué fue lo que pasó
una vez que apresaron al Señor Jesús. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ajá. Primera autoridad religiosa que lo llevaron. ¿Delante de quién llevaron al Señor? El sumo sacerdote De Caifás. Caifás. Ajá. Caifás sacerdote. Sacerdote. Ahora, Ujú. ¿Caifás era el sumo sacerdote o era Anás? Caifás era el sumo sacerdote puesto por los romanos Ajá. y Caifás había sido ungido anteriormente Anás. y se supone que fuera Anás, pero se supone que fuera hasta que murieran, Sí. pero fue destituido por los romanos y pusieron a Por eso, su yerno. hay gente que dice que la Biblia tiene un error cuando Lucas, creo que es capítulo 3, verso 1, alguien que me lo busque, a ver si es ese, que dice que hay un error porque siempre era un sumo sacerdote, pero el Imperio Romano ponía sacerdote a quien él quisiera de acuerdo a sus intereses. Entonces Ujú. habían quitado a uno y habían puesto a otro, pero el pueblo reconocía. Seguía reconociendo. Ujú. Ujú. ¿Ve? Entonces por eso es que hay dos Sí. sumos sacerdotes, uno en ejercicio y otro que era reconocido por el pueblo. Vamos a leer entonces en Lucas 3:1, Sí. dice, Sí, desde el 12, ajá. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. fíjate tan claro que lo narra ahí. Y entonces mucha gente dice que sí es un error, que por eso es que la Biblia no fue inspirada. Resulta que es por falta de conocimiento de la historia. De la historia. Qué tremendo, ¿no? Más bien fíjate cómo Lucas acertadamente y no pone uno primero, otro después. No, él no explica. Dice, y siendo sumos Sumos sacerdotes. en O sea, que la plural. autoridad era reconocida a ambos, ¿ok? Solamente que el que podía hacer los trámites legales delante del De imperio, Roma, que ajá, era Caifás. era Caifás. ¿Te das cuenta? Pero el mismo Caifás hablaba con Anás porque Caifás era yerno de Anás. O sea que todo De quedaba en Anás. casa, Familia. todo quedaba en familia. Ok, entonces los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio. Ok, vamos a olvidar lo de Pedro. Y el verso 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Fíjense lo que están buscando. Falso testimonio. Ellos sabían que Jesús no había hecho nada que mereciera la muerte, ni siquiera ser arrestado. Pero ya se habían confabulado sin saber que lo que estaban haciendo era cumplir la palabra de La profecía. las profecías. Ujú. Hay cosas, hermano, que a nosotros no nos salen como queremos. Lo que pasa es que nosotros desconocemos no las profecías, desconocemos Propósito. El quién es propósito Dios del para plan. nuestras vidas. Ujú. Porque yo, a nivel personal, me puedo equivocar, pero todavía no me lo han demostrado. Cuando empiezan los líderes, los predicadores, los pastores, su santidad, su eminencia, el arcángel Miguel, y los serafines, a decir que busquemos nuestro propósito. Entonces nos vuelven locos. Yo me volvía antes loco buscando cuál era mi propósito. Dios mío, ¿será aquí? ¿Será allá? ¿Será que predico? ¿Será que me congrego? ¿Será que, oh, no, es que no estoy ayudando, tengo que vigilar, tengo que... Me volvía loco hasta que encontré en la Biblia que es el propósito de Dios en nosotros. Y si el propósito de Dios en nosotros Él nos va a dirigir al propósito que Él ya tiene. Fuimos Bien. llamados conforme a su propósito. Fíjense, Amén. a Abraham le dijeron, sal de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no se puso como loco, ¿será aquí? Y es aquí.
Oye, tengo ya 15 días caminando, ¿no cree usted que aquí no? Hasta que llegó a Canaán, entonces ahí Dios se le manifestó y Abraham hizo altar, hizo tantas cosas. Entonces no se ponga usted, ahora si usted quiere creer que usted tiene que buscar su propósito, búsquelo. Cuando lo consiga, me lo avisa. ¿Ok? Pero yo todavía, yo no sé qué me tiene Dios, a lo mejor esta es mi última enseñanza y el propósito mío llegaba de Dios hasta hoy y me fui, bueno, usted guarden esta enseñanza. Pero aquí no sabemos, ¿verdad? Entonces, esta gente, sin saber, estaba cumpliendo el designio sagrado del Señor. Que Jesucristo tenía que morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero estos hombres vagabundos buscaban falsos testimonios. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Y no eran ninguna oveja del redil, no era ningún hermanito ahí resabiado, como decimos por ahí. Dice, y los principales sacerdotes y los Y ancianos los ancianos y todo y el todo el concilio. concilio. Ujú. Ahí es el único que podemos sacar, y eso porque la Biblia lo dice, fue José de Arimatea, Arimatea. que dice muy claro que no estuvo de acuerdo. Ujú. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Ujú. fíjese, hay que respetar las autoridades, sí. Hay que sujetarse a las autoridades, sí. Pero cuando las autoridades están contrarios a la palabra del Señor, Pedro y Juan dejaron un precedente. Juzguen ustedes a quién se debe obedecer primero, si a ustedes o a Dios, porque le estaban diciendo que no predicaran más en el nombre de Jesús. Sí, Y señor. Pedro y Juan dijeron, no, el mandamiento, la autoridad mayor nos mandó que predicáramos. ¿Ves? Ujú. Entonces respetamos las autoridades, nos sujetamos a ellas, pero hay que saber, y estoy hablando ahorita de las autoridades espirituales, que a veces nos quieren matar a toditos a cuenta que son autoridades, pero si lo estás haciendo mal, tú pierdes tu autoridad moral, por lo menos conmigo. ¿Ves? Ok. Entonces no eran ningunos pequeños, eran toda la plana alta de los religiosas, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. O sea, no lo querían que lo azotaran, no querían que lo apedrearan, no Ujú. querían era para Matarlo. matarlo. ¿Y qué dice el 60? Me gusta. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Qué tremendo, ¿vale? Y no lo hallaron. Eso es una vida de pureza, de santidad del Señor Jesús. 100 puntos para el Señor Jesús y le quedo debiendo puntos al Señor. Qué bueno, qué bueno. Y no lo hallaron. Pero, Y no lo hallaron. Pero, Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Ya no importa lo que ya invente, ya quédate ajá, sí, ya sabemos que es falso. que son sí, falsos, que no hay justicia, que Ujú. pero al fin vinieron, fíjate esta palabrita, pero al fin, o sea, buscaron, mis hermanos, buscaron, inventaron, tú te traes así, di tú esto, di tú aquello, di que tú escuchaste, wow, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Mira cómo eran los testigos, falsos. Falsos. Y según la ley de Moisés, la ley que ellos enseñaban, ¿qué le tocaba a un testigo falso? Ser muerto Pedreado también. apedreada. Fíjate, en otras palabras, te vamos a asegurar, no te vamos a apedrear. Pero, o sea, ellos estaban violentando la ley que decían honrar, buscando testigos falsos. Y Falsos. ellos son los que estaban buscando los testigos falsos. Acuérdense lo que dice. Y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús. O sea, la plana mayor estaba buscando falsos testimonios contra Jesús y al fin encontraron dos testigos falsos Que que vinieron. dijeron, Ujú. ¿y sabe por qué dos? Porque eso sí lo cumplieron, porque en boca de dos o tres testigos Ujú. conste todo asunto. O sea, ellos estaban tratando de apegarse a la ley, pero al fin Ujú. fueron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios Templo. y en 3 días reedificarlo. Para acá. Pregunto, Ujú. vamos, ¿eso fue lo que dijo Jesús? No. Vamos a buscar Juan 2:19 a ver qué fue lo que dijo Jesús. Ujú. Vamos a ver, Caramba, yo lo tenía aquí. Juan 2:19 a ver qué fue 2:19.
¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ay, ay, ay. Y eso fue comenzando el año de popularidad. O sea, echaron un año para atrás buscando, acordándose para lo malo. ¿Qué cosa? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ajá. Pero ¿de cuál tiempo estaba hablando cuando vemos el contexto? Su cuerpo del mismo. De su cuerpo, sí, del mismo, de su Ujú, cuerpo, ¿no? ujú, Entonces, fíjate cuando buscaron eso, cuando Juan 2 comenzaron, mira que buscaron, hermana Laura, ujú, buscaron para lo malo, para lo malo. ujú. Ok, ¿Sabes que yo cuando estaba leyendo esto, me puse también y digo, espérate, pero de verdad Jesús nos dijo, yo destruiré, yo no sé por qué tenía yo eso en mi mente. Y cuando me fue entonces a Mateo, ahí dije, no, ahí no dice eso tampoco. exacto. So, ya, y digo, oh, ok, ¿Eh? Porque es que tremendo. eran falsos, Ujú, era mentira. Jesús nunca ujú. dijo eso. Ajá. Ajá, no Y lo ya dijo hemos nunca. visto Ujú, qué fue lo que dijo Jesús. Y levantándose ujú, el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Mire, gracias a Dios por el Señor. Si no, ujú, yo mando, mira, ¿qué dijo el cielo sin ángeles? ujú, Vengan acá, cáiganle a patada voladora, doble Nelson, karate, metida de ujú. o estranguladora. No me den nadie vivo. Y sin embargo, Jesús callaban, ¿no? El poder de saberse Ujú. pecado. Y entender su propósito, como usted hablaba ahorita. Él Él sí sí lo sabía. conocía su Entonces el propósito. sumo sacerdote le dijo, Tiene propósito. te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, esto es ponerlo bajo juramento, ¿no? O sea, no puedes mentir, te conjuro Sí, que Ujú, digas. te conjuro. Ah, vamos, ujú. como dice la otra versión, Dios hablaba ese pasaje Déjeme ver. para que quedemos claros con la Ahí está la palabra hermana Laura. te Esa la- conjuro. Eso es Mateo 26, ¿verdad? 26:64, 50, 63. 64. Te conjuro. Ujú. Ok, 63 Mm, dice, y levantando el sumo sacerdote, ok, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, también dice así. y traducción lenguaje O, actual, vamos a buscar lenguaje actual. Ujú. ok, lenguaje actual Ujú. lo dice Si dice así. te conjuro, lo dejamos te conjuro. Ah, sí. Ok, 63 dice, en el nombre de Dios, del Dios viviente, te ordeno ¿Ves? que digas la verdad. Dice, te apremio, Te te- no Te puedes decir or- nada. Es como cuando ponen en los tribunales te ordeno. manos sobre la Biblia y juro usted decir Ajá. nada más que la verdad y solo la verdad. Ok. Ujú, Jesús le dijo, Ajá. ay, la pregunta que le hicieron, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has Ujú. dicho. Fíjese, aquí le voy a explicar algo que me gustó mucho. Jesús le dijo, tú lo has dicho. tú lo has dicho. Ven para Ujú. acá. Jesús está diciendo que él es el Hijo de Dios. No, No. tú Ujú, lo No, has dicho. Te conjuro por ujú, has el Dios dicho. viviente. Dinos, ujú, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él dijo, Me Jesús. pongo bajo juramento, dice la cadena. Y además os No, digo, tú lo has dicho. aquí viene lo fuerte de la respuesta de Jesús. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces ujú. el sacerdote rasgó su Los vestidura diciendo, vestidos. ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ujú. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Fíjese Ujú. que la blasfemia es, fíjate lo que esa gente sabía de la escritura, pero estaban cegados de lo que estaban haciendo. Jesús lo que le hizo fue Sí, las citar conocían. el libro de Ujú. Daniel, cuando dice la palabra, he aquí vi como el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Eso lo vimos Ujú, en el libro 1, señores, recuerden. ujú, ujú, ujú. Entonces, Y aquí también cuando lo le mencionan. dice viniendo en las nubes del cielo, miren, la gente se
reconoció. Daniel 7:3. ¿Quién lo lee? Daniel 7:3. Para refrescar la memoria, porque les vi la cara como de, ¿qué es eso? No, eso yo lo había leído. Se sintió el verdadero temor. Les vi la cara de, Delincuente. dame un girl. Pastora, ¿lo tiene? Búsquelo, porque como dice Y uno por ahí, 4 bestias. No, pero 7-3. 13. Búsquelo, porque Ah, como dice uno por ahí, Tres. yo afán no tengo. Así que búsquelo usted. ok. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ajá. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta que dio Ay, Jesús en el ajá. 24? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y Ya. en las nubes del Matado. ¿A qué mata? Ya te mataste, ya te enredaste. Fíjate que el Señor Jesús respondía siempre, casi siempre con la escritura. Ujú. ¿Recuerdan cuando Juan le mandó a preguntar, ¿eres tú el que había Ujú. venido? ¿Esperaremos a otro? Esperamos a otro. Que era Ujú. más fácil que Jesús dijera, Ujú. sí, ¿verdad? Sí, soy yo. Ujú. No, ¿qué le dijo Jesús? Sí. Bueno, dígale a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, y que el reino de los El cielos. Señor se ha entregado. Oh. Ajá. Ujú. Entonces Juan supo que le estaban citando Isaías Que sí, 61 por ahí. Ujú. ¿Ve? Entonces aquí mismo, Sí, cuando le señor. dicen, te conjuro que nos diga, ¿eres tú el hijo del Dios viviente? Y él lo dijo, Ujú. tú lo has dicho, pero Ujú. desde ahora verás al Hijo de Dios, del hombre El hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del el cielo. poder, Mira que yo y viniendo en entendí. las nubes. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, habla, afamado, porque yo entendía que ese era el Mesías, el ungido, el que venía, según Daniel capítulo 7 verso 3. Mire qué rico y sabroso y agradable y ameno conocer algo de la escritura, que uno ahora, esta Ujú. gente Ujú. se asombró, los desgraciados estos que andaban buscando falsos testigos. Testigos. Y fíjate la pregunta que hace, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ujú. Es aquí ahora ¿Qué mismo, más era necesario? ve y oído su blasfemia. ¿Cuál fue la Ujú. blasfemia supuestamente según ellos? Bueno, decir que van a ver el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, que va a Que venir. él era el Hijo de Dios Está citando la Escritura, sí, qué tremendo, ¿no? y autodenominándose Hijo de Dios, según ellos. Ajá. Ujú. Entonces dice el 66, ¿qué os parece? O sea, qué bello, mira, qué lindo. ¿Qué os Ujú. parece? Y respondiendo ellos, ¿quién es ellos? ¿Quién es ellos? El concilio, los del concilio, Los principales todos los saduceos, sacerdotes, los el concilio, fariseos, lo la de plana mayor de religiosidad, dijeron, es reo de muerte. ese reo de muerte. Ujú. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, como que le daban permiso, tenían permiso. Mm. Y le dieron de puñetazos y otro le abofeteaban. Mira que desde ahí empezaron a maltratar al Señor, ¿verdad? Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mire, si esa gente no se arrepintió, eso tiene que estarle retumbando ahorita en el infierno. Le pegué al Así. Cristo, lo abofeteé, lo Ujú. escupí, me burlé. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que está Mm. Cristo, yo. No creo usted que Ay, la no. cosa es fácil. Nosotros lo decimos Ay, fácil. Jehová. Ujú. Esa gente debe estar, Dios mío, ojalá la Biblia no Que lo dice, haya tenido misericordia. Ujú. ojalá sea ya. Ok. Preguntas hasta acá, comentarios hasta acá. Ese es el primer juicio. Tremendo. El Ujú. primer juicio, sí. ¿An- Primer juicio religioso ¿Ante quién? Ante el ante concilio Caifás. y los sumos sacerdotes. ¿Qué busca? Bueno, prácticamente, pero el jefe grande ahí era Caifás. Caifás, sí. Ujú. Caifás. ¿Qué buscaba? Testigos falsos, unas razones Testigos para falsos Inculpar. sentenciar a Jesús. para Ujú. inculparlo. Encontraron dos por allá Inculpar. que dijeron, Que él había dicho que Ujú. iba a destruir el templo y que en 3 días lo levantaría.
¿Y cuál templo estaba hablando Jesús? De su cuerpo, de él De su mismo. cuerpo. Y entonces, pero como Jesús permanecía como callado, Callado. es decir, no le decía nada, el sumo Se pidió sacerdote callar. lo, Ujú. le hizo un conjuro, o sea, lo apremió. Dino, Le exigió. Ujú. eres tú el Hijo de Lo Dios. puso bajo juramento. Bajo juramento. Ajá. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo has Tú dicho. lo has dicho. Y Lo ha dicho. desde Lo has ahora, dicho y desde ahora, veréis desde al ahora. Hijo del Hombre sentado Ujú. a la diestra de Dios y viniendo en las nubes. Cuando Jesús le citó Daniel capítulo 7 verso 13, que se Ujú. hizo igual a Dios, entonces se escandalizó el hombre, rasgó su vestidura y dijo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad Ujú. tenemos de esto? Cuando Ujú. el sumo sacerdote dice esto, y eso que no lo quiero ponernos a buscar la técnica de comparación porque si no aquí amanecemos. Ujú. Ujú. Empezaron a golpearlo, a Ujú. escupirle, a cachetearlo y a burlarse de él diciendo, profetízanos, Cristo, ¿Quién ¿quién te, es el que ujú, te golpeó? quién te Ujú. golpeó? O sea, no dejaron que Jesús se defendiera, no Ujú. probaron No, nada. Y para empezar, hermano, según las leyes de la ley de los judíos, todo juicio que se hacía después de las 6 de la tarde era nulo. No era nulo. podía Ujú. hacer un juicio después de las 6 de la tarde, es decir, después de la caída del sol. Terminaba No el vamos, día. no vamos a hablar, Ajá. no vamos a hablar de las 6 en punto, porque ellos no usaban reloj, por decir algo. Pero ya a la caída del sol, ya todo juicio Ujú. quedaba para el otro día, era nulo, era fuera Señor. de ley. Y sin embargo, como aquí Ujú. hicieron esto, pasaba las 11 de la noche. O sea, primer juicio Ujú. nulo, de toda nulidad, con testigos falsos, Ujú. buscando a propósito, abusando de autoridad, golpeándolo y ya declarándolo, ya lo declararon. ¿Cómo lo declararon? Es reo de muerte. De muerte. Ya se acabó, se Ujú. acabó. Ya no hay nada que buscar. Ok. Ya ahí viene el otro caso de Pedro. Ujú. Ahí, pero eso Que ya. niega a Jesús. Ahí seguimos. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos aquí con Ujú. el libro. Ajá. Ok. Ajá. Vamos a leer, como dice acá el libro, para poner en perspectiva. Si leemos Juan 18:13, vemos que en realidad Jesús fue enviado primero a quién. Vamos a. A Caifás. Ajá. Ujú. El sumo sacerdote. ¿Verdad? Ujú. Al sumo sacerdote. Ajá. No, perdón, Anás. Anás fue el primero en sí. Vamos a leer a Juan 18:13. 18, Vamos a leer primero Ujú. Sí. Ana ajá, era el 18:13. Vámonos allá. Sí, porque aquí ya viene, me di cuenta porque ya viene el juicio Ujú. ante Pilato. Vámonos a Juan Ujú. 18:13. Juan 18:13. Y le llevaron Juan Juan el 18:13. primeramente a Anás, porque era suegro de Ana. Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ok. Entonces, Ujú. el 13 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Recuerde, el sumo Ujú. sacerdote era Caifás, pero Anás era Ujú. el que Era bueno, Caifás. también reconocía. Y fíjate, Ujú. a tal punto que lo El llevaron que. primero a Anás. Pastor, pero se contradice la Ujú. Biblia. No, porque en verdad lo llevaron a Caifás. Lo que está haciendo Mateo es ir directo de Caifás pasarlo a Pilato. ¿Entiendes? Ujú. 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 ¿Estamos claros en esa parte? Sí. Y Ok. que como también leíamos en el libro, o sea, De hecho, que en aquel tiempo el pueblo, los ujú. judíos, todavía tenían a Anás como sumo sacerdote Sí, también. So, sí, no, así no, que, no, está bien, eso es así, ujú. pero que estoy diciendo, ¿por Sí. qué Mateo dice y lo llevaron a Ah, no, Caifás? sí, sí, No, lo sí. llevaron, de que lo llevaron, lo llevaron. Lo que pasa es que Mateo está haciendo una condensación, se lo llevaron al sumo sacerdote y de ahí se lo llevaron a Pilato. Sí, de todas formas, Caifás era el que tenía la autoridad en sí, Exacto, sí. con Roma, Ajá, aunque exacto. Anás era pero Ajá, ajá. Yaná era reconocido porque era el que había sido puesto por la ley de Moisés. Entonces, Ujú. primero se lo llevaron Por la ley de Moisés. y le llevaron Ujú. De primeramente hecho. a Anás porque era suegro de Caifás. ¿Verdad? Ujú. Ujú. Ok, ¿qué Ujú. pasó con Anás? No, vamos a decir, dice, no, no da más,
no da más explicación, ¿verdad? Ajá. Fíjate, alguien que me lea el punto 16 en la página 222. 16 en la 22. Y fíjese, mi apóstol, que iba a agregarle que aquí también dice en el verso 14 del 18:14 que Caifás fue el que dio el consejo a los judíos. Sí. Ahora, Ujú. eh, estaba en confabulación todo. Vamos a leer el 19. ¿Qué pasó 16. con Anás? ¿Qué pasó Oh, con Anás? 16. El 19. Anás había sido sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo. Durante el tiempo del ministerio público de Jesús, este cargo era ocupado por Caifás, yerno de Anás, pero Anás todavía ejercía una poderosa influencia en la vida de la Claro, lo nación judía. reconocía. Ahí estamos claros en eso, ¿verdad? ujú. Ahora vámonos a la Biblia, a Juan 18. Vamos a ver, ya lo que pasa es que brincamos. No fuimos al segundo Ajá. juicio religioso. Vamos a ver primero. Y el sumo sacerdote, que ya sabemos por qué se lo llevaron, no deberían habérselo llevado a él, sino directamente a Caifás, ¿verdad? A Caifás, exacto. Que es lo que está narrando Mateo. Mateo se lo pasó directo al oficial. Ujú, Pero ujú. Juan está explicando que primero se lo llevaron a Anás. Fíjate, esto muy poca gente lo pone en orden, mis hermanos. Muy poca gente lo pone en orden. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, y el sumo sacerdote, Anás, estamos hablando, ¿verdad? Preguntó a Jesús acerca de su discípulo y de su doctrina. Jesús le respondió, En- yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ya fíjate que Jesús a Anás sí le respondió, pero le ujú. respondió claro. Entonces miren lo que pasó en el 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así responde al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Oye, mire, Jesús tampoco era un pancito. O sea, Jesús sabía decir las Así, cosas, ¿no? Ujú, Le ujú. explicó cuando así. Anás le pregunta, mire, de tu doctrina y qué tú has enseñado, él dijo, yo he hablado en público, yo he hablado delante de todo el mundo, yo he hablado, pregúntale a la gente que me escuchó, pregúntale a tu gente. Y vino uno de abusador y Mm, golpeó al Señor, ¿verdad? sí. Así golpeas al sumo sacerdote. O sea, está violentando la norma del Te sumo sacerdote contestas. y hay que Ujú, sujetarse. Jesús le dijo, ujú. ¿por qué me golpea? Si he hablado mal, dime qué dije mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me Ujú. golpea? ¿Cuál fue la reacción de Anás? ¿Qué dice ahí? Se lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Se lo envió Ajá. atado. Este fue el primer paso. Se lo enviaron. ¿Cómo Ujú. llegó Jesús a Caifás? Perdón, Atado. a Anás también llegó Atado. atado. Ujú, Lo sueltan, lo interrogan, lo golpean ujú, y lo mandan a Caifás. Ya vimos el caso de Caifás. Por eso le está ujú. diciendo que eran 4 juicios. Ya van 2 Ajá, sí. religiosos. Ya van 2 Religioso. juicios religiosos. Y en los 2, ¿cómo quedó Ujú. el Señor? ¿Perdón? ¿Cómo quedó el Señor en los 2? Atado. ¿Cuál fue la sentencia que le dieron en los 2? Culpable. Culpable. Ujú. Ajá. Culpable. Blasfemo. Entonces, Blasfemo. vamos a resumir. Toman al Señor preso en Getsemaní. ¿Se lo llevan a quién? Anás. A Anás. Anás le pregunta doctrina. Jesús le Ah, habla. A Le ha Caifás. explicado. Un Anás, abusador ahí golpea al Señor Primero Jesús. a Anás, Jesús le primero reclama, ¿por juicio. qué me has pegado? ¿Qué he dicho malo? Y Anás lo manda Golpea al atado Señor, a del Señor Caifás. atado. Caifás, Sí, ese es señor. el primer juicio. Se lo mandan atado a Caifás. Ya hablamos lo de Caifás, ¿verdad? El que El buscaba segundo falso juicio. testimonio y esto. Ujú. ¿Y Ujú. cuál fue la sentencia de Caifás también? Muerte. De Arreo. muerte, de reo culpable. de muerte. Ujú. Entonces, ¿cuántos juicios religiosos le hicieron al Señor Jesús? 2. 2. ¿Uno a quién? 2.
Uno delante de quién? Anás y otro de Caifás, Delante de- sumos sacerdotes. Pero delante de- Delante. Y ya sabemos por qué habían dos sumos sacerdotes, ¿verdad? Estamos claros. Ujú, Fíjate ujú, que cuando uno Señor. tiene la historia completa, ya la estamos trayendo la historia desde que el Señor llegó a Betania. Qué tremendo. ¿Ves? ajá, Qué tremendo. Ok, entonces, ¿dónde dejamos a Jesús con Caifás en Mateo? ujú. ¿Lo dejamos dónde? Pero de Caifás, y Caifás lo envía entonces donde Ajá, Pilato. A ajá, Pilato, donde se profetiza Ujú, Cristo, quien te golpeó. ajá, exacto, pero ya va, ujú. ok, de ahí entonces, Después de Pilato, Herodes. ajá, Después, ajá, entonces viene ahora el capítulo 27, Ujú. ujú, dice, como ellos no lo podían matar, hermano, aunque lo quisieran. ujú, Y acuérdense, estaban en la Pascua, habían esa cantidad de Estaba en gente la ahí, paz, más de 2,5 millones de personas. ujú, ujú, el gobierno Dice, romano. venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjate que todos preguntaban lo mismo. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rey de los judíos? ujú, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Qué tremendo, ¿no? ujú, Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Fíjate que ahora este es el primer juicio civil o político, como lo quisiéramos llamar, ante Pilato. Y estaba el 12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. O sea, venían todavía contra Jesús. ujú, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, ujú, en condiciones normales, uno lo van a acusar, lo van a condenar a muerte, uno quiere defenderse, uno quiere hablar, pero ¿sabe dónde Jesús ganó eso? ujú, En la oración allá en el Getsemaní. ujú, Pasa en esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino ujú, que se haga la tuya. Ahora aquí viene, ¿verdad? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. ¿Sabes que estuve escuchando a una persona que conoce de esto? Dice que eso era, esa medida de gracia era para, como era la Pascua, mira lo que es lo político también, para ujú. como congraciarse con el Con pueblo, el pueblo. que las Ujú, autoridades están de acuerdo con todo lo que están haciendo. Es más, pídanme uno, un preso, y yo se lo doy, ujú, para evitar cualquier ujú, sublevación, porque había mucha gente, la Pascua, el fervor ujú. religioso. Entonces, por eso es que ellos mismos buscaban agarrar a Jesús, matarlo no en la Pascua para que no hubiese alboroto. Ellos mismos, los fariseos, no Pastor, querían. pero entonces esa no era, este viene siendo, porque yo sé que lo enviaron donde Herodes. Entonces, este que estamos viendo aquí, este vendría siendo la segunda vez que enviaron a Jesús donde Pilato. No, 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 esta es la primera. Esta es la primera, porque Esta es como la ahí primera. dice que ya Eh, rápido Pero él lo va a mandar. lo sentencian a muerte. Bueno, yo sé que es Mateo, que Pero Mateo es más vamos a buscar condensado, acá, vamos a buscar acá. Si es porque yo la sé que está en primera, Lucas 23, ajá, vamos a ver. donde Vamos a ver que Google Pilato, nos ponga al día. Vamos a ver. ajá, Ajá, Lucas Lucas, 23, que es donde, ajá. pero no sé, Jesús ante el concilio. Lucas 23:6, vamos a leerlo. Lucas 23:6. Ujú. La primera presentación, ¿cómo dice? Lucas 23:6. Entonces dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ok, Herodes bien, vamos a ajá, leerlo desde del primero, ¿eh? el primero para tener contexto. Sí, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que permite a la nación, Se que, pervierte. perdón, que pervierte
a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ok, Ahí entonces, esa es la primera vez. Entonces Lucas 23. vamos a recapitularlo para ponerlo en orden. Cuando arrestan a Jesús, se lo lleva primero a Anás, Anás, el sacerdote Anás. que era el sumo sacerdote, pero no puesto por los romanos. Sacerdote. Ujú. No. Anás le interroga sobre Jesús su le doctrina, contesta. sobre su enseñanza. Jesús le responde, yo he hablado normalmente delante de todo el mundo, pregúntales a ellos. Viene uno y le golpea al Señor Jesús y le dice, así le respondes tú al sumo sacerdote. Jesús le dice, ¿qué he hecho de malo? Y entonces Anás lo amarra nuevamente y se lo manda a Caifás. Caifás. Ahí es donde Caifás, con todo el Sanedrín y los principales sacerdotes, lo conjuran que hable, en verdad tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le dice, bueno, desde ahora en adelante verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Cuando Jesús dijo eso, eh, Caifás dijo, ya no hace falta más nada, habló blasfemia, Ujú. vamos a matarlo. Y empezaron a golpearlo, a cachetearlo, a escupirlo y a burlarse de él. Ok, entonces de ahí se lo llevan. Esos fueron los dos primeros juicios religiosos, Religiosos. Anás Ujú. y Caifás. De Ujú. Caifás se lo llevan a Pilato. Pilato Ujú. empieza a hacerle preguntas y no. Eres el rey de los judíos y Sí, Jesús le sí, responde, tú lo entonces Jesús le dices. dice, tú lo has dicho, tú lo dices, y Pilato le quería saber más, pero Jesús no respondía, ¿verdad? Entonces ellos porfiaban, o sea, lo estaban acusando delante de Pilato, los sumos sacerdotes, los principales, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta acá. Entonces, como Pilato no encontraba nada, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hago? Cuando escuchó que Nada. comenzando desde Galilea, mira qué político Ujú. tan astuto también y tan perverso. 18. Dijo, dice el verso 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, fíjate, oyendo Yeah. decir Galilea, Sí, preguntó si el hombre era Galileo. Ni siquiera le, era Galileo. Ajá. ni siquiera le preguntó a Jesús, ¿ese es de Galilea? ¿Este es de Galilea? Como estaba la Pascua, por ahí mismo estaba Herodes, que él también te iba a celebrar la Pascua, dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, claro, porque acuérdense, Herodes el tetrarca, gobernaban ¿dónde? ¿En Galilea? En Galilea y en Turea. No, Perea. Ah, Perea, sí, Perea. Y al saber Perea. que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Por qué estaba en Jerusalén? Para celebrar la A Pascua. la Pascua. Para celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué entienden ustedes que fue lo que trató de hacer Pilato? Lavarse las manos, Sí. como dice al final. Yo me saco Como este que- muerto de encima, yo no encuentro nada. Sí, pero oye, este es Galilea. Sí, yo me quito eso de encima. Yo me quito Sí. eso de encima y se lo mandó a Herodes. El verso 8 dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Mira qué vagabundo. O sea, cuando Ujú. llega, mira, Herodes, te lo manda Pilato, ay, tú eres Jesús, ay, yo. Y empezó a ver si hacía un milagro. Sí. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Mire el control de nuestro Señor Jesús. Ante Ujú. Anás, callado. Ujú. Ante Ujú. Caifás, callado. Y lo estaban acusando de todo. Callado. Callado, Ante Pilato, callado. Se hablaba lo necesario, tú lo dices. callado. Y ante Herodes Antipas, callado. Y decía Callado. muchas preguntas, pero él nada le respondió.
y estaban los principales sacerdotes. Me pone acá. Primero, fíjate, lo llevaron a Das, y ahí los principales sacerdotes buscando. De ahí se lo pasan a Caifás, y ahí siguen los principales sacerdotes. De ahí se lo pasan a Pilato, allá van a acusarlo los principales sacerdotes. De Pilato se lo mandan a Herodes, allá van los principales sacerdotes. Oye, ve lo que es la religión es satánico, ¿vale? Ajá, Ajá. El diablo, ¿vale? Juan nos tremendo. dio de un espíritu de religión que no nos importa, la religión, no nos importa matar a la gente, hundir a la gente con tal de que sus deseos se cumplan, hermano. Y eso pasa en muchas iglesias, sépalo. Y aquí la orden es Así. esta, las ordenanzas son estas, las costumbres son estas, hermano, y matamos a la gente porque hay que el orden, la santidad. Aquí no se Por puede cómo interpretamos nosotros la por palabra eso. cuando no es Aquí así. no se puede reír del Ujú. templo, aquí no se puede hablar, aquí tener reverencia, nada más Alicia que se ha metido en todo, en muchas partes. Ujú. ¿Entiendes? El templo somos nosotros. ¿Dónde si yo hablaría de reverencia? Que comenzó el servicio, los cánticos, la alabanza y estemos riéndonos y echando cuentos y echando chistes. No, Ujú. ya comenzó el asunto, va. Vinimos a eso, pero mientras tanto, Por seriedad. si yo tengo 8 días que no voy para la iglesia y veo el domingo y veo a Laura y veo a Joribel y veo a Delso, ¿cuál es? Hacemos un party. Exacto, el gozo, la alegría, nos vemos, Claro, nos echamos el la cuento, ¿qué alegría. pasó? Y después, mire, ya son la hora. Ok, ya, seguimos hablando después. ¿Entiendes? Pero la religión, Exacto. la falsa reverencia que hay que llegar a orar, hay que arrodillarse, hay que hablar Tiene bajito. que llegar Es malísimo. arrodillándose Entonces prefiero quedarme en el estacionamiento, hablando allá O afuera. afuera. Exacto, afuera, compartiendo con mi gente. Cuando llegue la hora, entro con mi cara de Lechuga fresca. para no decir más nada. ¿Entiendes? Entonces Herodes con sus soldados le menospreció. Porque dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, hermano. Eso era ahí un tizón pegado, una cosa, crucifícale, mátale, blasfemo, esto, Ujú. mata al pueblo, no lo queremos. Entonces Herodes, como vio que no le de una respondía, presión horrible. con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. O sea, hermano, espero que este hombre se haya arrepentido porque si no, eso tiene que estarle martillando. Menospreció al Señor, lo escarneció. Escarnecer es burlarse, es despreciar. Ujú. ¿Ves? Ujú. Y lo vistiéndole con Ujú. una ropa espléndida, o sea, burlándose. Ah, tú eres el rey. Lo vistieron de rey. Te voy Ujú. a Con vestir ropa de de rey. rey. Y volvió a enviarle a Pilato. Ujú. Se da cuenta que ya van cuántos juicios, 2 religiosos y 2 civiles. Religiosos y dos civiles. Y en verso Ujú. 12 yo lo tengo subrayado, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes Ujú. estaban enemistados entre sí. Hasta eso sirvió para hacer amistad. Ujú. La Biblia no lo dice. Yo tengo mi teoría, siempre hago la sección que la Biblia no lo dice. Para mí ellos estaban enemistados porque ¿a quién quitaron para poner a Pilato? Arquelao. El que era alquilado Al hermano. al hermano. Hermano de Herodes. Entonces, ¿cómo lo vería Hermano de Herodes. a Antipa, al tetrarca? Este está puesto por mi hermano. O sea, Pero- no había una buena relación. Y desde aquel día, como Ujú. yo te lo mandé y tú me lo regresaste, se hicieron amigos. Qué tremenda enseñanza hay ahí con el Señor, ¿verdad? Sí, señor. Ujú. Pregunta hasta acá. Entonces volvemos a Mateo 27, ¿verdad? Donde se lo llevaron a De Pilato. nuevo a Pilato. Ahí sigue también el 13, dice. Ajá. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, estoy todavía en Lucas 23. No, Ahí pero sigue lo vamos a mismo. Mateo 15, 27, 15. Ujú. 27:15. Sí, Y lea, pastor. 14 le dice, pero Jesús no Ahora respondió bien, ni una palabra. De tal manera Ujú. que el gobernador se Ujú. maravillaba mucho. Sí. Ahí el 15, como dice, Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. me paro ahí. Reunido Me paro ahí. ahí. ¿Cuál preso soltaba el gobernador? El que el pueblo quisiera. Al que ellos quisieran, Es tremendo. el que Entonces, como le estaba aclamaran. diciendo, que eso era una medida de gracia, pero política,
para congraciarse con los judíos, que mira la Pascua. Nosotros estamos de acuerdo también con esa celebración. Es más, le vamos a soltar un preso. ¿Cuál quieren que le suelte? ¿Ves? Y entonces en ese particular, Pilato Sí, quiso señor. soltarle a Jesús, Sí, pero eso es lo que esperaba él. estaba buscando la vuelta, pero Sí. no que era un niño Jesús muy contento. Él estaba soltando a un preso también, pero era la costumbre romana de congraciarse con la gente. Reunido con ellos, Ujú. le dijo Pilato: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mira, Ujú. porque sabía, subraye eso, Que porque por sabía envidia. que por envidia le habían entregado. Ujú. Eso estaba tan claro que hasta Pilato, que no conocía nada de la Biblia, ni de profecía, ni nada, ni sabía, por envidia, este hombre no ha hecho nada. ¿Vale? Era por envidia, sí, Mira, la más palabra cerca lo estaba arroja. Pilato del reino de los cielos que los sumos sacerdotes, que los demás sacerdotes. Así mismo. Y estando él Ujú. sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: Sí, señor. no tengas nada que ver con ese justo. Este Mira, es mira, justo. la mujer más cerca todavía. Ujú. Porque hoy he Sí. padecido mucho en sueños por causa de él. Dios usa como él quiere, a quien quiere, de la manera que quiere. La mujer le A dijo: quien mira, él no te quiera. metas con ese hombre, con ese gusto. Hoy un sueño muy feo por causa de ese hombre. Suelta ese hombre. ¿Cómo estaría Pilato? Y entiendo ahí que el Señor Ah, se le tenía que estaba hacer. revelando a ella en Por realidad. eso, De sí. todas formas, no era para que impidiera que fuera Sí. Ah, crucificado porque tenía que pero estaba cumplirse quedando un la testimonio. palabra. Pero exacto, dándole Ah, testimonio y que pero mira Testimonio. se la presión. sacara. Pero Ajá. los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¡Wow! O sea, ya no Mm, era solamente con las autoridades, persuadieron a la gente. Hermano, ujú. mire, yo no que quiero sembrar Lo cizaña. que hacían unos días atrás, perdón, pastor, estaban cantando Hosana, bendito Ah, el que viene en el nombre del Señor. Ahora entonces, estaban quitando. tenemos que tener cuidado. Yo Sí, me no estoy imagino en que por contra de la eso. autoridad porque yo me siento autoridad, pero hay autoridades que manipulan al pueblo. Sí. Mientras menos el pueblo Vale. conozca la Biblia, más Ujú. fácil es de Más ser fácil. manipulado. Y si el líder tiene carisma, tiene Ujú. gracia, tiene swing, como decimos por ahí, ¿entiendes? Si cae bien, si tiene labia, manipula muy rápido. Ujú, ujú. Entonces, Así es. lo que nos puede guardar de una manipulación es el conocimiento de la escritura. Así Porque Ah, es. las autoridades civiles gobiernan por la fuerza. Lo último, los Ujú, militares, la policía, la coacción, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sujetarnos ujú, al policía, a los militares, pero en las ujú, iglesias hay manipulación, hay persuasión, Bastante. ujú, demasiado, ujú, porque el pueblo Ujú. ujú. no conoce de la escritura. Escritura. no conocen El la Ujú, problema es escritura. que cuando uno comienza a medio entender, ya tú no me manipulas así. Si tú quieres algo ujú, para allá, pero no vengas conmigo porque te voy a decir que no, o te voy a decir lo que Ujú. tengo que decirte. Y yo soy autoridad, ujú, entonces yo me Así es. cuido en eso, de que no esté yo ujú. manipulando a nadie. Es mejor ser transparente. Ujú. Y aquí la gente vemos que fue persuadida, manipulada la multitud. Pecador. Bueno, estamos Multitud. hablando de multitud, no estamos hablando de Sí. 100 y Ujú, 500, multitud. ujú, Multitud. Y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos cree que os suelte? Y ellos, o sea, le volvió a preguntar. Y ellos dijeron: a Barrabás, porque ya estaba manipulada por los sumos sacerdotes. Imagínate, si ujú, los dos sumos sacerdotes, si los principales sacerdotes, si los miembros del Sanedrín dicen que pidamos a Barrabás, ellos sabrán, ellos sabrán. Ujú. ¿Está viendo? Eso es lo que hay. Sí, Cuidémonos. Eso sí, seamos humildes y sencillos, no que vamos a alborotar. No, 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 no. Sí, cuidémonos que no nos manipulen, pero tampoco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Calladito y si hay que ujú. ujú, callar y echar para atrás, pero conmigo no cuente para manipulación. Ok. ujú. Así es. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le Ujú. dijeron: sea crucificado. ¿Cómo sonaría eso, hermano? Uy. Y el Horrible. gobernador, yo no quisiera estar Horrible. Mm, en el pellejo de ninguno de esos. Y el gobernador le dijo: pues,
qué mal Qué mal ha ha hecho. Mira que hecho. trató en su ignorancia, en como sea, o porque le estaba haciendo caso a la mujer, o porque se sentía mal, Ujú, pero trató hasta lo último. Trató. ujú. Pues qué Sí, mal sí, ha hecho, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea Sea crucificado. crucificado. Hermano, y Pilato no era un niño Jesús, ¿ok? Pilato era un vil y perverso, pero aquí está tratando de suelten de este nación. hombre, suelten este hombre. De trabajar con justicia, de hacerlo con justicia. De Sí, sí. trabajar con justicia, Ellos son injustos en sí, los Él romanos, ellos no sabía, les importa. pero es que aquí Pero dice que él ahí, sabía que era por envidia. ajá, Ujú. trabajó con ¿Eh? injusticia. Ujú, Entonces, pero prefirió congraciarse con el pueblo, ujú. con la muchedumbre, unirse a la religiosidad y condenar a Jesús, porque él tenía la autoridad para decir no, y sin embargo no lo hizo. Ajá. Sí, Viendo Pilato, oiga, que nada adelantaba, Estaba. sino que se hacía más alboroto. Ese es el problema. Ellos estaban evitando eso, Ujú, que se hacía ujú, más alboroto. Hermano, según las normas de Roma, cuando conquistaba un país y ponía un gobernador o un rey, ellos lo que querían eran dos cosas, paz y los impuestos. ujú, Gobernador que no cumpliera con eso era quitado. ujú. sí, señor. ¿Ves? Entonces, aquí dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, y resulta que Jerusalén era dada a los alborotos. Jerusalén tenía mal testimonio, los judíos tenían mal testimonio en Sí, cuanto a señor. revuelta, Eso. sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Desde Digamos, justo. oye, más Ujú, claras esas palabras. De Pilato ujú, se oye solamente y se lavó las manos, pero es que trató hasta donde pudo. Le faltó autoridad, sí, pero también sabemos que había que cumplir la escritura. exacto. Tienen Exacto. que Hay que cumplir. cumplirse la escritura. Y Ujú. respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremenda maldición se echaron, hermano. Tremenda Ajá. Se maldición. echaron encima. Pero si se lo hubiesen Ujú. echado ellos solos, ok, su sangre Pero sea los sobre hijos. nosotros. Ajá, pero como padres tenemos, para bien o para mal, esa autoridad. Ujú, ujú, ujú. Su sangre, la sangre limpia, es más, la única sangre limpia que ha pasado por este mundo, pura, inocente, sin mancha, sin pecado, la única, mira que esa sangre tiene poder, Sí, sea señor. sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y no para que nos limpien, sino somos No. culpables de esa sangre, Culpable. sea Una sobre nosotros maldición. y sobre nuestros hijos. Hermano, yo te sabe el cuento de Israel por toda la historia. Pegadas. Ay, Dios. Ujú, ujú. Enseñanza para nosotros como padres, cuidemos, así veamos a nuestros hijos como lo veamos, en lo más perdido, en lo más cochino, en lo más vil, no. Palabras de bendición, palabras de, Ujú, palabras de fe. Bien. ¿Entiendes? No, Sí, esto no es señor. metafísica, esto es que estamos poniendo la fe, estamos declarando las cosas Ujú. que no son como que si fueran. Y lo mismo para las congregaciones que estemos pastoreando, palabras de Sí. bendición. Y lo mismo para cuando nos inviten a predicar, porque el día que nos invitan, así no seamos pastores, ni predicadores, ni nada, pero nos invitaron a predicar, en ese momento somos la voz de Dios, somos la autoridad Ujú. ujú, de Dios, entonces vamos a bendecir. ujú, Jesús llamaba ujú. hipócrita era y falso a los A los religiosos. Pero a los religiosos. demás, a la Ujú, mujer, vete y no peques más. Al ujú, otro, yo venía a buscar pecadores, yo ujú. he venido a buscar gente enferma. O sea, Porque Jesús estaba perdido. pasó. Ujú. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Purificado. Uy, hermano. Ahí Qué terminaron los tremendo. juicios. Sí. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y, o sea, Ujú. adentro de su reunión donde estaban desde el palacio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía del cuartel, y desnudándole, mira qué vergüenza para el Señor, ¿verdad?
y le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Salve, Rey Rey de los de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Oye, hermano, hasta acá esto tiene que ser terrible. Esto tiene que ser terrible. Lo han escupido varias veces, lo habían acacheteado, lo habían golpeado, pero ahora con una caña, dándole cañazo por la cabeza, Ujú. humillándolo, desvistiéndole, poniéndole una ropa simulacro de rey, una corona de espinas para burlarse. Todo eso, Digo que la caña por la Señor, cabeza para enterrar las espinas. Para enterrar las todo eso, espinas. todo eso Mm. llevó el Señor por A mi apóstol, ¿Ah? la caña por la cabeza era para enterrarle las espinas Sí, por de eso, la corona. total, sí, sí. Después de Malvado. haberle escarnecido, fíjate la palabra que usa, la palabra escarnecido, Encarnecido. le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para Para crucificarle. crucificarle. Me parece que Mm. no quiero ponerme a hacer otras comparaciones, pero cada evangelio da un detalle particular. Ujú. Ok. Seguimos aquí con Mateo 32. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Me pone acá. Fíjense que este Simón de Cirene, hace años, qué sé yo, 30 años, por ahí, yo vi una película en el cine y de la crucifixión de Jesús, y el único negro que salió ahí Negro. fue Simón de Cirene. Sí. A mí me molestó eso, ¿vale? Y yo dije, al más El negro. racismo. Yo dije, al más negro. ¿Ah? Van a poner a cargar la cruz y lo obligaron. No fue que él se ofreció, pobrecito. Él fue, Ujú. no. Venía el negro Pero del campo de su trabajo y lo agarraron. Pero yo me fui con eso. Y me fui a estudiar eso. Para aquel entonces no había internet, no había varias versiones, había unos libros así llamados compendios y unos diccionarios. Y una cosa de este color, hermano, Dios mío. Y me fajé a buscar todo. Y encontré que eso era parte de África, donde la mayoría, Ya. no todo, la mayoría eran negros. Ujú. Mm. Ya me pasó la rabia. Ya, entonces Simón de Cirene, por eso que era Cirene, es La ciudad. el sitio. El nombre era Ujú. Ujú. Simón, un hombre de Cirene Ujú. que se llamaba Ujú. Simón. Las otras versiones lo ponen al revés, le ponen Simón de Cirene, un hombre llamado Simón de Cirene, y que era de Cirene. A este obligaron a que llevase la cruz. Ujú. Hay otro evangelio que dice que creo que es Marcos, que dice que, sí, Marco, vamos a leerlo, que tenía dos hijos llamados Alejandro y Rufo. Y Alejandro y Rufo. Rufo. Marcos 15:21 en adelante, hasta que lleguemos ahí Marcos a la 15. crucifixión. ¿Usted va a dar la 9 hoy? ¿Perdón? ¿Va a dar la 9 hoy? ¿La clase 9 hoy? Ah, también. No, la 8. Ah, ok, está bien. 8, sí. Ok, 15. No, pues para Ajá. preguntarle. 15. Y 15:22. Y obligaron a uno que pasaba, Ajá. Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, Ajá, que ¿ves? venía del campo, Ah. a que le llevase Ujú. la cruz. ¿Cómo comienza diciendo el Y, versículo? y le obligaron a uno Obligaron, que o sea, pasaba. yo quiero resaltar eso. No fue que Simón pasó, pobrecito, dame acá. No, lo obligaron. No, lo obligaron. Porque Y ya Jesús estaba obligaron a sin uno que fuerza, hermano. Ya pasaba. lo habían latigado, ya lo habían golpeado, Ujú. había pasado toda una noche de vigilia, no le habían dado comida, eran como las 9 ya de la mañana. Entonces, este hombre tenía dos hijos, uno llamado Alejandro y otro Rufo. Hay un Rufo en Romanos Dice capítulo 16 que Pablo le manda el saludos. romano. Se cree, pero Sí. no se puede afirmar que ese es el mismo Rufo, hijo de este señor. Yo Ah, sentimentalmente me inclinaría que sí, porque Fue muchos testigo. escritores dicen que Dios no se queda con nada, que este hombre, a aunque esa fue misma predica la obligado, leyó así. aunque fue obligado, pues llevó la Ujú. cruz del Hijo Ujú. de Dios
Le cuando ayudó. más Ujú, débil físicamente estaba Jesús, ujú, y Dios no se queda con nada, hermano. ujú, Ujú. Pareciera que este Rufo es el que está en Romanos capítulo 16, que Pablo ujú, le manda saludos. ujú. Sí, Había, 16:13. perdón, Romanos 16:13. ajá, salúdame a Rufo A Rufo. y a Yo le su mando mamá, saludos porque así, sí. creo que y a su mamá, algo así, ¿entiendes? 16. A su madre y mía. Ajá, que la Ujú. otra versión dice, saludo a Rufo y a su mamá, que es como mi madre también. Es como mi ¿Ves? madre también, Entonces, sí. bueno, pareciera que fuera. Bueno, yo también llegué a predicar, mi apóstol, sobre ese pedazo, así, que era hijos Bueno, de Simón, pareciera. No, no podemos y que el afirmar Señor no se quedaba que. con nada. Hice la misma predica así, Ok, bueno, igualito. esa parte, El Señor no se quedaba pero con no nada. podemos afirmar, pero yo me inclino a pensar Sí. de Ujú. que es así, porque ni a un vaso de agua quedará sin recompensa. Ujú. Cuanto más llevar la cruz del Señor para que se cumpliera el sacrificio y que Él Sí, fue el que Señor. le dio. Ajá, Y que entonces ayudó, ayudó al Hijo de Dios. ya terminamos los dos juicios, pero quiero adelantar una parte que dice acá en el 34, el 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la Ujú. calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Eso es, hermano, una droga. Creo que se llama Vinagre con soporífero o algo así, de que hace que la gente caiga como Adormece, sí, a un en boba vencimiento. adormece. Y fíjate, el Ujú, Señor no lo quiso probar, ujú, quedó Ujú. consciente hasta lo último. O sea, Sí, no no quiso evadió su eso. responsabilidad y estuvo ujú, consciente de todo lo que estaba pasando. Bueno, preguntas Ujú. sobre los dos juicios del Señor. Muy bueno, Ajá, muy claro, hay una parte acá que muy fíjese, claro. vamos a leer Juan capítulo 19 versos 12 y 16 que quiero aclarar, comentar algo. Juan 19 12 16, ¿qué dice? Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Oh, ok, Así que entonces los entregó a ellos para que fuera crucificado. ok. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Fíjate que tan hipócrita estos sacerdotes, que ellos siempre habían negado el Ah, poder de para. Roma sobre ellos, la autoridad sobre ellos, pero ahora, cuando Pilato le dice, voy a sacrificar a A su vuestro rey. rey, voy a crucificarlo. Y ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Qué hipócrita. Y si tú, y si tú no haces nada, te vamos a acusar Enemigo de delante de César. César que estás apoyando a otro rey. Mire. O sea, las cosas no Sí. tratan. Pero a mí lo que me llama la atención es que ellos siempre, no, nada de Roma, estamos esperando al Mesías para que nos liberte, no aceptamos esto. Ahora viene con que no tenemos más rey, sino Que el César. César. Hermano, cuando la mente se Que pegan la frente al enseguece, muro de los lamentos, cuando la porque mente querían. se enreda, hermano, Sí, llega a señor. todas las cosas que Dios nos guarde, ¿verdad? Que nosotros vayamos a entercarnos así Ujú. por cualquier cosa, ¿no? Entonces, quería resaltar esta parte, que ellos negaron hasta sus raíces, negaron la palabra, este, se aliaron con el enemigo, porque entonces empezaron a decir, si tú no lo crucificas, que haces amigo de él y no tenemos más rey que César. Y después, Pero bueno, uno convencieron, Sí, sí. o sea, los presionaron lo que le convenía. sí, Ujú. políticamente Lo Hipócritas. presionaron, ahí hubo todo. Y lo bueno, y lo que hizo presionaron. Jesús, Pilato Jesús, que es lo que vemos
Ahora en todos los crucifijos la palabra INRI, lo que significa es lo que INRI, Pilato puso. Este es Jesús, el el rey de los de los judíos. judíos. Porque para cuando se crucificaba a alguien, se ponía la causa, por ladrón, por homicida, La por causa. sedicioso. Entonces ellos le quisieron reclamar, no, ponga ahí, él dijo que él es el rey de los Ujú, judíos. O sea, todavía sí, rebelde, ¿vale? Tienen al hombre crucificado todavía y no, y Pilato Ujú. le dijo, lo que está escrito. Escrito está. Está. ok. Escrito es escrito. Pregunta acá, comentarios sobre estos juicios. Tremendo, tremendo. Vemos la maldad por la envidia, cómo se orquestan pensamientos contra el prójimo. Y Tremendo. los que lo acusaron eran prácticamente los encargados de enseñar, Los líderes. ¿sí? Los Ujú. líderes, pero religiosos, porque tú me dices Religioso, que no exacto. conoce, un político que no conoce, pero Ujú, oiga, no un sumo sacerdote, dos sumos sacerdotes. ujú, El Ujú, Sanedrín era 70 personas. Si sacamos a José de ujú, Arimatea, dice que habla de principales sacerdotes, o sea, gente conocedora, gente de la escritura, fueron los que ujú, llevaron a Jesús a ujú, condenación, a crucifixión, ujú. pero no a condenación, la a excepción. crucifixión. Ajá, fueron Entonces, utilizados, o sea, que sí, se dejaron usar para. nuestro entendimiento no se nos turbe. Por eso es que yo siempre digo, vamos a aprender de la Biblia, pero vamos a andar en humildad, en Amén, sencillez. amén. Que respondamos cuando nos hagan la pregunta por segunda vez. Yo acostumbro así, por segunda Ujú, vez. Cuando me dicen, mire, ¿qué opinas tú de esto? Me hago el loco, ¿qué? Mira, ya la segunda vez, no es que yo voy a salir, yo sé, yo digo, no, vamos a aprender para ayudar a otro, para conocer la voluntad de Dios, para saber qué hacer en un momento dado, Ujú. para No caer nosotros también en y esos no caer engaños. nosotros en eso, porque a veces nos ujú, Bueno, mi ponemos apóstol. como soberbios, arrogantes, porque conocemos, no, nosotros no conocemos nada. Dime, Ujú, Alex. Entonces, la idea es saber, Sí. conocer y no por algún interés, por algún beneficio material, no podemos nosotros vender nuestros principios cristianos. Entonces, ujú, Así y es. la otra enseñanza es cómo se comportó el Señor Jesús. Cómo se Mm. comportó el Señor Jesús. Ante Pilato, perdón, ante Anás cayó. Ante Caifás cayó. Ante Pilato cayó la boca también. Ante Herodes cayó la boca también. Y Ya, yo lo hago también. respondía lo necesario, lo específico, tú lo dices. Pregunta. A veces nosotros nos volvemos unos abogados defendiéndonos, que nadie nos gana. Pero esa no es la idea. La idea es andar en humildad y en sencillez. Tú ujú. lo has dicho. Tú lo has dicho. Bueno, mis hermanos, Ah, pregunta, comentario, Laura, Oliver, Adelso, Excelente, mi apóstol. Tremendo. excelente. sobre la clase. Bueno, Ujú, Hermoso, entonces, hermosa enseñanza. no, Muy esta clase a mí bella. me gustaba mucho por eso, cómo el Señor se manejó delante de toda la autoridad, cómo las autoridades religiosas fueron falsas y cómo el Mm. ujú. Señor de lo malo sacó la victoria de la vida eterna para nosotros.